bien. Como sabemos, pues se adjudicó el gasoducto del sur, ganó Odebrecht. Prácticamente era la única postora porque se había retirado uno de los postores por falta de tiempo y el otro fue descalificado. Estamos con el ministro de Energía y Minas, Eduardo Mayorga, con Edgar Ramírez, presidente del Comité Especial Pro Seguridad Energética de Proinversión, y con Luis Sánchez, jefe del proyecto de gasoducto sur peruano. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Bueno, rápidamente, este es un gasoducto de 1000 kilómetros, entiendo, de un ancho de 32 pulgadas, ¿no es cierto? ¿Cómo compara eso con el gasoducto de Camisea? El gasoducto de Camisea es telescópico. Ya. O sea, comienza con 32 pulgadas y después se va recortando y termina siendo un gasoducto de 20 pulgadas subiendo a Lima. Y este va a ser de 32 a todo lo largo. Todo lo largo. A todo lo largo. Entonces este en teoría puede llevar más cantidad, más pies cúbicos por día, por minuto, por segundo, no sé cuál es la unidad de medida. Así es, nos hemos dado cuenta. ¿Cuántos puede llevar? ¿1200? 1300. 1300 con poca compresión, quizás con compresión algo más. Algo más. ¿Y el de Camisea ahora cuántos lleva? En este momento el de Camisea está en orden de 600, o sea, el total. No, más de 1000 lleva. Bueno, hoy, a la salida hay un solo tubo. A la salida de los campos de Camisea hay un solo tubo hasta un pueblo que se llama Chinquitirca en Ayacucho. A partir de ahí hay dos tubos. Uno que es el que le digo telescópico que baja a Lima y hay otro tubo que es el de Perú LNG que va a la planta de Melchorita, la planta de liquefacción. Bueno, este tubo tiene la ventaja que primero va a duplicar la salida. O sea, el proyecto de gasoducto tiene como objetivo inicial la seguridad energética. Hoy día, si esta primera salida de Camisea tiene un problema, nos quedamos sin gas. Y quedarnos sin gas significa la mitad de la electricidad que en este momento producimos. Pero eso que se estuvo construyendo, lo que llamaban la redundancia, precisamente por razones de seguridad, y que fue suspendido por los ataques de Sendero, eso no se terminó, se ha construido. Así es. Esta vez sí la vamos a construir. ¿Esto forma parte de este proyecto? Así es. El loop, que le llaman, así es. Paralelo. Así es. Este proyecto se inicia con esta parte de seguridad. ¿Cuántos kilómetros tiene eso? Se pensó llegar hasta Chinquitirca, hay ciertos problemas de seguridad y por lo menos va a ser los 120 primeros kilómetros. O sea, no se va a poder completar la idea original. O sea, el concesionario tiene la obligación, Jaime, de terminar para esta etapa inicial los estudios de diseño y de impacto ambiental. La construcción va a depender un poco de la situación de seguridad en la zona. Bueno, antes de entrar ya en los aspectos sustantivos del proyecto, hubo un consorcio que pidió 2 semanas para terminar de reunir elementos y no se les dio las 2 semanas. Yo recuerdo haber dicho, oiga, si hemos esperado tanto tiempo, 3 años, 4 años, cuando ya estaba listo el proyecto hace 3 años, 2 semanas más, sobre todo considerando que la que quedaría va a ser Odebrecht, que ya todos conocemos las suspicacias que hay respecto de Odebrecht. Entonces no tenía, ¿por qué no demoraron las 2 semanas? ¿Por qué no extendieron 2 semanas para que pueda participar ese tercer consorcio? Bueno, el compromiso de hacer la entrega de la Buena Pro el 30 de junio fue un compromiso asumido hace mucho tiempo. Los postores fueron informados, ha habido ya con anterioridad 1 y 2 postergaciones, esta vez se dijo a todos los postores 30 de junio. Como ministros nos reunimos con todos ellos y les explicamos si tenían algún problema. Estábamos dispuestos a darles las facilidades, a hacer que las bases se ajustaran para mantener la competencia. Los 3 calificados nos dijeron que no tenían problemas con el 30 de junio. Esto de Energy Transfer fue muy al final. Ellos casi al final, después que a los otros también les habíamos negado ninguna posibilidad de prórroga, vinieron con este pedido. Entonces dijimos no, el 30 de junio es el día que vamos a hacer el contrabajo. Bueno, tenemos la descalificación de el del otro, donde estaba la empresa Suez. Tenemos las declaraciones del señor Segret. A ver, por favor, la podemos escuchar. La oferta que presentó el consorcio Gasoducto Peruano del Sur fue de 7.192 millones de dólares. Claramente esto lo que hace es hubiésemos sido el ganador si evidentemente no hubiésemos sido descalificados
en al menos una forma que podríamos calificar de irregular. La observación fue que mientras teníamos plazo el viernes en una comunicación oficial de Proinversión de poder subsanar las observaciones a nuestro sobre 2 hasta las 9:30 de la mañana de hoy, repentinamente y sorpresivamente a las 8:30 de la mañana nos llega una comunicación oficial de Proinversión descalificándonos, diciendo que no íbamos a estar en condiciones de subsanar las observaciones hechas. No sabemos cómo, ni dónde, ni por qué llegaron a esa conclusión. Bueno, ¿cuál es la explicación o la respuesta a esto? Ellos tenían hasta las 8:30, como dijo, hasta las 9:30, 8:30 para presentar las observaciones y ustedes le dijeron que ya no. ¿Por qué? A ver, primero, aquí hay que, digamos, señalar que el día jueves 26, fecha de la presentación de las ofertas, de la oferta técnica y económica, minutos antes de que se inicie el acto de la propuesta, ellos presentan una carta. Una carta, bueno, que es vista por nosotros, obviamente, después del evento. En esa carta ellos señalan una reconformación del consorcio, de su consorcio. Entonces, esa carta, bueno, nos motivó obviamente una preocupación, y lo que se hizo en principio, en Proinversión, con un análisis preliminar, fue pedirle, bueno, primero decirles a ellos que esa carta no guardaba las formas, y tampoco, digamos, la temporalidad, y le pedimos una aclaración, y que en todo caso que nos digan qué información es la correcta. La información que ellos habían presentado en el sobre número 1 de las bases, perdón, de su oferta, o la información de esa última carta que había llegado recientemente. Ese fue el sentido de la carta. La información sobre la composición accionaria del consorcio. Del consorcio. Creo que entiendo que Suez se reducía, ¿no? Suez se reducía de 25 a 2%. Entonces, ellos presentan esa carta bueno, nos pone en una situación difícil, y la carta que nosotros le hacemos a ellos es, en ese sentido, justamente pedirles una explicación de qué información es la que vale. Entonces, nosotros teníamos en ese momento dos estructuras de consorcio. Eso era obvio, la segunda información, que deroga la primera. Okay. No necesariamente. Bueno, que esa puede ser una primera interpretación. En el sobre número 1 se señala una estructura, y esa estructura tiene un carácter de declaración jurada, la estructura de conformación del consorcio. Sí, la participación de los componentes. Exactamente, sí. Esa declaración, ese carácter de declaración jurada se hace extensivo, según lo que señalan las bases, hasta la fecha de firma del contrato. Es decir, esa estructura, con participación incluida, no podía modificarse en el interín, bueno, hasta la fecha de firma del contrato. Entonces, en principio nosotros cuando hacemos esa carta, obviamente lo hacemos con la mejor buena voluntad para fines de sostener la continuidad del proceso. No se nos ocurrió obviamente descalificarlos en ese momento, pero después de un análisis que se hace con dos estudios de abogados en Lima, el estudio Delmar Ugarte y el estudio Checopar, ellos concluyen, ambos, cada uno por su lado, que no cabía ninguna posibilidad de rectificación. Lo único que cabía era simplemente la descalificación, a partir del momento en el que ellos presentan su carta. Entonces, basado en esos estudios legales, en esos informes legales de todos los estudios, es que se le hace hoy a primera hora una carta en la que se le dice directamente que están descalificados, sobre la base de los estudios legales. Ahora, resulta que la propuesta de ellos era más barata que la de Odebrecht, o sea, que hubiesen ganado, si que hubiesen... Lo que pasa es que ya no cabía que ellos... o sea, ellos ya estaban descalificados desde el momento en el que presentaron esa carta por inversión, de acuerdo al análisis legal. ¿Por qué? Porque estaban yendo en contra de la propia declaración jurada que hacen. Eso es parte del análisis legal. Entonces, y las mismas bases señalan... bueno, eso ya lo veremos, ya ellos han dicho que de repente van a impugnar legalmente, judicialmente, o no sé exactamente en qué instancias esta decisión. De repente esto va a traer problemas, ¿no? Vamos a ver qué cosa ocurre. Ahora, la otra pregunta, hay varias preguntas, pero una de ellas es, finalmente Odebrecht ganó con una propuesta de 7.328 millones de dólares.
Usted mismo, ministro, en un artículo publicado antes de ayer señalaba que esta era una inversión de no más de 4.000 millones de dólares y la cifra que se manejaba antes era 3.500 millones de dólares. Bueno, antes se manejaba 2.000 millones de dólares en la época de Kuntur, me parece. Mucho no, más. pero ahora resulta que hemos saltado de hace 2 días 4.000 millones en su artículo, un artículo defensor del proyecto, a 7, es decir, casi se ha doblado. ¿Cómo puede haber ocurrido eso? No, son dos cifras diferentes, Jaime. La cifra bajo la cual se hace la competencia no es solo la inversión, es lo que se llama el costo del servicio. A los postores se les pregunta que digan cuánto es lo que ellos están dispuestos a recibir en dinero del año en que se inicia la producción, 2019, por el diseño, la construcción, la operación, el mantenimiento, el pago de los impuestos durante toda la vida del proyecto. Esa cifra nosotros estimamos no debía pasar de 7.800. Lo que hemos recibido ha sido 7.200, 7.300. Son dos cosas muy diferentes. Usted habla de 4.000, se refiere a la inversión solamente. Y el resto es... el concurso, el mantenimiento de la obra. El concurso se basaba... La operación, digamos. Claro, se basaba en todo el resto de cosas que tendría que hacerse a lo largo de los 30 y pico de años de proyecto. O sea, incluía todo el gasto operativo, el gasto de mantenimiento, las inversiones adicionales, el pago de los impuestos a lo largo de toda la vida del proyecto. Esa cifra, de ahí que la diferencia entre los postores, 7.190 que dice el Segret para el caso del consorcio que representa, y lo que ha sido 7.300 son cifras que vistas en esa proporción son del mismo orden de magnitud. Bueno, está todo el tema de la demanda. Se ha argumentado últimamente que esto se está lanzando, que este proyecto en realidad, y usted mismo lo dijo en un momento dado. Es muy interesante cómo ha evolucionado. Pero me están pidiendo una pausa. Vamos a una pausa y regresamos con el argumento de los críticos que dicen que no hay demanda para este proyecto. Usted mismo era crítico en ese sentido hace un tiempo. Regresemos.